¿Qué onda? Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast, El Habitual. Yo soy Hanshi y espero estén teniendo una excelente tarde y una excelente noche. Es un gusto estar por acá otra vez. Ya saben que nos pueden encontrar como El Habitual en Spotify, Apple Podcast, YouTube o probablemente en la plataforma que usen para podcast. Los links los pueden encontrar en Twitter, @el_habitual. Ahora sí, a darle, que pa' luego es tarde. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí de regreso, estar de vuelta. Ya tiene casi un año que salió el último capítulo del Habitual, el último de la temporada 1. Y bueno, ¿qué hice todo este año sin podcast? Básicamente estuve estudiando. Yo estudio ingeniería química, entonces me estaba un poco acoplando a lo que es la carrera, la universidad, y ya después de eso puedo regresar aquí a los podcasts. Esperemos que por mucho tiempo. Porque ¿cuál es el objetivo de este podcast? Bueno, actualmente tengo dos objetivos, uno a corto y uno a largo plazo. El corto, pues, es conseguir algún patrocinador. Entonces, para eso tengo que estar constantemente haciendo los episodios y estar trabajando para poder crear una base suficiente para poder conseguir un patrocinador. Y bueno, la meta a largo plazo es llegar a ponerlo en alguna emisora de radio, en alguna estación de radio y poder tener un programa en vivo. Entonces, ahí entre esas dos es ahorita los objetivos que traigo y para eso también estoy regresando a hacer los capítulos con un poco de cambios. Digo, si AMLO puede hablar todos los días por horas en la mañanera, yo puedo hacer un podcast semanal. Tampoco es que me va a tomar tanto tiempo hacerlo, pero es algo a lo que sí le quiero dedicar su tiempo. Entonces, en el podcast sí vamos a tener uno que otro cambio. Bueno, obviamente ya vieron que cambió la portada, vieron que cambió el saludo, pero la idea es darle un poco más de profesionalismo, darle un poco más de estructura. Por ejemplo, esta vez tengo ya un orden, una especie de guión que va diciendo las ideas principales son las que va diciendo, y ya yo voy desarrollando cada una, pero es una especie de guión y de estructura que lo que busca es que se haga un poco más fluido el tema del podcast y evitar estar divagando. También, bueno, con los invitados, llevar un poco de estructura, un poco unas preguntas ya preparadas y algo para llevar una conversación un poco más fluida y que no sea lo que se nos vaya ocurriendo. También por lo mismo, pues es buscar más allá de una plática, algo que le pueda dejar algo a las personas. Principalmente me gustaría que me dejara un aprendizaje a mí, pero poderlo compartir también. Entonces, es esta misma parte que sí es una plática, pero que no sea una plática nada más que se quede en un rato de media hora, una hora, sino que sea una plática que de verdad inspire, que de verdad deje algún mensaje, alguna idea, o aunque sea conocer a una persona interesante, pero con cierta estructura. Quiero un poco hacer este podcast un poco más relajado, ser más yo en el podcast. Digo, parece contradecirse, ¿no? Hacerlo más relajado, pero darle estructura. Aunque en realidad no sé, a lo que me refiero con ser más relajado, pues es hacer menos cortes, es editarlo menos para que se sienta más mi esencia, pero al mismo tiempo tener más preparación antes de grabarlo para que así salga más profesional. Creo que ya así explicado no se mezcla una cosa con otra, pero aquí vamos a estar siendo yo mismo y dándoles lo mejor que pueda darles. Aún así voy a seguir con invitados, no se preocupen, este es el primer capítulo, lo quise hacer yo solo para un poco explicar y contextualizar cómo va a ser esta nueva temporada, la temporada 2. La verdad estoy muy emocionado porque tenía ya un rato queriendo empezar, tenía ahí varios proyectos, varias formas de cambiarlo que les iré platicando, pero creo que esta decisión de hacerlo un poco más profesional es la correcta. Quería hacer la temporada 2 con otras personas, pero al final me decidí a hacerla yo solo. Es probable que ahí eventualmente salga un segundo programa, un segundo podcast con otras personas como constantemente, como co-host, pero el habitual de momento se queda nada más con un host. Es curioso porque estaba escuchando mis primeros capítulos y la verdad me dan un montón como de pena, como de cringe, porque no sé, siempre he sido así. Siempre las primeras cosas que hago cuando hago algo en especial de videos o de grabaciones, cuando las veo después de un tiempo me da como pena porque digo, las ves ya un poco más grande, las ves después de lo que aprendiste de hacerlas
Y no sé, me causa un poco ahí de conflicto escucharlos, pero bueno, ahí siguen. Y la verdad yo creo que la importancia de los podcasts es porque la gente ya no nos escuchamos. Digo, yo me incluyo en esa parte, pero la verdad es que la gente ya no nos escuchamos. Por ejemplo, ¿dónde escucha la gente un podcast? Y digo, esa es la magia. La gente lo escucha en el coche, lo escucha mientras hace quehacer en la casa, mientras hace otras cosas en general. Y yo considero que esa es la magia del podcast, es poder acompañar a las personas en alguna actividad que están haciendo. Pero aún así, siento que las personas ya no nos escuchamos, ya nos oímos como lo mismo, como oír un podcast mientras hacemos otra cosa. Y hay veces que estamos platicando con una persona y estamos en el celular, entonces no estamos ni en una cosa ni en otra, y parece plática que ya hemos escuchado todos, aunque es de verdad. Creo que la importancia de comunicarnos entre nosotros es, valga la redundancia, es importante. Comunicarnos entre nosotros es esencial y es algo que estamos perdiendo. Entonces, por eso yo los invito, la verdad, a platicar de verdad de frente con las personas y evitando hacer otras cosas, porque muchas veces ni siquiera es hacer, estamos pensando en otras cosas. Estamos pensando en qué vamos a hacer después o qué vamos a comer o lo que sea. Si tenemos algún pendiente, muchas veces estamos pensando constantemente en ese pendiente. Y digo, lo que podemos hacer incluso es platicarlo, meterlo en la conversación, pero darle su lugar a las cosas. Por lo mismo, yo creo que una muy buena idea es hacer un podcast. Creo que es una manera en la que puedes tú platicar y comentarle a las personas algo que quieras compartir, y es un momento en el que te esfuerzas en hacer una conversación amena, por lo tanto, la gente que lo oye lo va a escuchar, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Entonces, de verdad, si alguien tiene la intención, la curiosidad de hacer un podcast, de verdad se lo recomiendo completamente, porque es algo que a uno lo deja compartir. Ahora sí que las personas que crean contenido lo comentan todo el tiempo, que es una forma de expresarse y de compartir. Entonces, adelante, y si no, siempre están invitadísimos a probar aquí en el habitual. Entrando ya a otros temas, ya luego de más de un año de pandemia, creo que pues podemos estar de acuerdo que hemos bajado las expectativas de todo. ¿A qué me refiero con esto? Pues es que cualquier historia se vuelve increíble gracias a la pandemia. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Entonces, cualquier cosa pequeña que pase fuera de nuestra cotidianidad, fuera de nuestra zona de confort, ya se vuelve algo digno de platicar. Entonces, un ejemplo que yo puedo platicar es hace poco, hace una semana, fui a hacer un trámite a otro estado de la República y cosas que podrían ser normales o que fueron normales resultan extraordinarias. Simplemente el clima. Aquí llevo más de un año en el que estaba en el mismo clima todo el tiempo y voy a un lugar donde hace un poco más de calor y la gente está caminando usando cubrebocas y yo no estoy acostumbrado, entonces a mí, por ejemplo, me está dando demasiado calor y tal, y es una anécdota que es muy normal ir a otro lugar y que haya otro clima y que haga más calor, pero es como impresionante el pensar cómo esas personas están caminando con el cubrebocas y hace un calor terrible, que está sudando y tal. Entonces, es lo mismo que al ser el fuereño, por ejemplo, me subí a un taxi y estaba platicando con la persona del taxi y de verdad, platicar con alguien que no vive en tu misma ciudad y que te pregunta de dónde vienes y que te pregunta, digo, por mera conversación, qué es lo que viniste a hacer y te cuenta cómo están las cosas ahí en la ciudad en ese momento y tú le platicas cómo están las cosas en tu ciudad y se vuelve una conversación que podría ser una conversación normal de un taxi o de cualquier lado que vayas que no sea tu ciudad, pero el hecho de no haber platicado cosas de tu ciudad o no haber escuchado cosas de algún lado fuera, lo vuelve una gran conversación, lo vuelve una gran plática porque acabas aprendiendo finalmente y esa es la magia de las pláticas. También, por ejemplo, la anécdota que les acabo de platicar de la caminata, no sería algo increíble, pero por ejemplo, el ir escuchando lo que uno va caminando y va escuchando cosas en la calle, vaya.
personas que están conversando y uno pasa al lado y escucha partes de la conversación. Eso es algo que a mí no me había pasado en un buen tiempo, el escuchar diferentes conversaciones y más con un acento diferente. Y de verdad, ahorita me puedo acordar yo creo que de 3 o 4 conversaciones que resaltaron bastante y por cosas muy normales, pero que también son cosas que hace mucho uno no escucha y al tener las expectativas tan bajas, creo que eso hace que todo sea increíble. Entonces, volviendo al tema del inicio, ¿no? De que todo el mundo bajamos las expectativas, ahora todo ya da más risa, por ejemplo, los chistes. Los chistes ahora o dan mucha más risa, porque hace mucho no nos reímos así, o al contrario, ya no dan risa porque no hay un contexto para los chistes. Ya tampoco en general ya no esperamos nada, ya nada más esperamos pasar otro día y cada día estar más cerca de que acabe la pandemia. Entonces, cualquier cosa que pasa diferente en nuestros días es algo que debemos de agradecer y es algo que la verdad nos emociona, porque es un poco salir de la rutina y eso es lo que de verdad nos hace vivir. Mucha gente ya se acostumbró a estar en su casa y, por ejemplo, ahora que ya se está componiendo el asunto con las vacunas y tal, pues hay personas que no quieren regresar. Yo personalmente no entiendo por qué. Yo muero por poder hacer mi vida normal y poder salir de mi casa sin problema y poder regresar sin problema. Pero hay mucha gente que ya se acostumbró a estar en su casa y la verdad es algo que yo no logro entender. Porque aunque sí es muy cómodo trabajar, estudiar desde casa, desde el cuarto, levantarte y ya estar en el trabajo, ya estar en la escuela, pero la interacción humana es algo que se pierde completamente y es por lo que yo no entiendo por qué la gente ya se acostumbró a estar en su casa. Ya hay personas que están hasta aburridas de estar aburridas, ¿no? Ya no saben, ya todo lo que se pudo hacer, ya lo hicieron, todos los rompecabezas que pudieron armar, ya los armaron en la cuarentena. Ahí es donde nos llama la situación a ser creativos. Nos llama a hacer algo, por ejemplo, un podcast, o hacer algún acto de creatividad, incluso pensar en algún negocio, ya sea escribir un libro, el producir nosotros algo que ejerza nuestra creatividad. Entonces, es algo también que me gustaría recomendarle a la gente, hacer cosas para quemar ese aburrimiento, pero con creatividad. Utilizar tanto tiempo libre que tenemos para invertirlo en nosotros mismos. Por lo mismo, quiero invitarlos a que sean felices. No se preocupen tanto de las cosas. Les voy a platicar una experiencia personal. Yo le llamo la filosofía del viernes. Y es algo que empecé a aplicar hace un tiempo. La verdad, ahorita no tengo muy fijo cuándo empecé, pero me he sentido mucho más feliz y cada día me he sentido mucho más contento y más relajado. Y creo que de eso se trata, ¿no? Si vamos a estar todos los días que quedan de la pandemia haciendo las mismas cosas o en casa, creo que hay que procurar ser felices. E incluso después de todo este rollo de la pandemia, hay que procurar ser felices todo el tiempo. Entonces, yo les recomiendo, como el primer punto de esta filosofía es vivir de fiesta diario, y no me refiero a estar pisteando todos los días. O sea, me refiero a de verdad vivir como con esa sensación que te deja la fiesta. No sé si alguno de ustedes haya tenido alguna fiesta hace poco fuera de una reunión pequeña, que uno se haya tenido que arreglar para esa fiesta y todo ese proceso en el que uno se baña, se arregla, se peina bien y tal, se siente diferente, se siente emocionado uno por ir a la fiesta, uno se siente emocionado por ir a la reunión, y así sean las mismas 3 personas con las que se ve todos los días porque son los vecinos o porque son los amigos del círculo cercano o lo que sea, pero el hecho de incluso salir de la rutina en las fiestas hace que a uno le dé una sensación diferente. Entonces la idea es impulsar esa sensación diario. Ya sea que te levantes con música, ya sea que te bañes con música, o que simplemente pongas música en la mañana mientras te arreglas. El hecho de hacer cosas que te hagan feliz, cosas que te hagan alegre, cosas que te alegren el día, van a hacer que se sientan como un viernes. Como esos viernes cuando uno termina todas sus obligaciones y ya se está arreglando para irse a algún lado,
Esa es la sensación que se busca, pero todos los días. También todos los días son viernes. Ahora sí que si uno se lo propone, todos los días pueden ser un viernes. Y volvemos a lo mismo, el viernes es el día feliz. Entonces hay que invertir ese tiempo en nuestro bienestar. Y digo, ya que para ustedes el día feliz es el sábado, por lo que sé, entonces todos los días son sábado. Pero el rollo es ese, que hacer de todos los días un día aprovechado, un día contento. A veces se gana, a veces se aprende. Esa es otra frase, otra filosofía que me gusta aplicar. A veces se gana, a veces se aprende. Porque aquí no se pierde. No hay que aferrarse a las cosas del pasado. Digo, si ya lo hicimos, no se puede cambiar. Entonces mejor hay que aprender de la situación. Digo, siempre es importante pedir una disculpa cuando sea necesario, pero hay que buscar siempre aprender de las cosas. Ya, las cosas que pasaron, no vale la pena guardar rencor, porque solamente es invertirle a las personas. Por ejemplo, si alguna persona no nos cae muy bien y nos hace algo, o porque nos hizo algo ya no nos cae muy bien. El que nosotros estemos enojados con esa persona y dediquemos tiempo de nuestro día a esa persona es solamente darle más tiempo a alguien que en ese momento no nos está cayendo bien. Solamente es darle más importancia a una situación de disgusto en vez de procurar recuperar una amistad o procurar al menos arreglar las cosas. Entonces, yo les recomiendo eso también. Y sin más, hacer las cosas. No hay nada que perder. Incluso el peor escenario o que nos vaya mal puede ser mejor que no haber hecho nada. Para los que conozcan a mi amigo Vic, él tiene una frase muy aplicable aquí. Aquí hay otras frases que se conocen, por ejemplo, el no ya lo tienes, o otra que es, en el peor de los casos te quedas como estás. Y es cierto. ¿Qué pierdes cuando haces algo? Muchas veces existe una pérdida, pero esa pérdida se acaba convirtiendo en un aprendizaje. Y muchas veces eso siempre nos va a dejar mejor parados que si no hubiéramos hecho nada. Entonces, no hay nada que perder. Hay que mantenerse también positivos y con la cabeza en orden. Eso es muy importante. Porque al tú tener tu cabeza en orden y en calma, tú te puedes mantener positivo. Así no hay rollos adentro de la cabeza, así no hay rollos afuera. Entonces, simplemente hay que siempre pensar positivo, siempre pensar que las cosas son buenas y que pasan por algo, y con la misma cabeza en orden nos va a dejar pensar de esa manera. Por lo mismo hay que ser claros con la gente y lo más importante hay que escuchar. Lo que platicábamos hace un rato sobre que la gente ya nos escucha, bueno, pues es muy importante escucharse. Porque es la única forma en la que la gente se entiende, es la única forma de arreglar las cosas con la comunicación. Entonces, así como hay que escuchar, también hay que ser claros para hablar. Eso nos va a arreglar muchísimos problemas. Porque mucha gente tiene problemas de comunicación porque no dice las cosas. Entonces creo que eso es lo importante. Comunicar lo que pensamos, cómo nos sentimos y con las personas que importan. Porque tus amigos y las personas que importan te van a entender, te van a escuchar. Y van a saber por qué te molesta lo que te molesta. Y si se los haces saber, créeme que de la manera más amable del mundo van a dejar de hacerlo o te van a ayudar a arreglarlo. Hay que vivir felices para compartir esta felicidad. Ser feliz hace que se disfruten más los días, a las personas y los momentos que pasamos con ellos. Hay que evitar los enojos. Volvemos a lo mismo. Es darle tiempo a alguien que evidentemente no nos cae bien en ese momento. Entonces no hay que darle tiempo de nuestra felicidad. Para terminar este capítulo del habitual, para empezar esta segunda temporada con todo, pues otra vez quiero comentarles que estoy muy contento de regresar a los podcasts. En esta ocasión seguramente sacaré más de 5 capítulos. Espero que los invitados que tengamos esta temporada sean de su agrado. La verdad estamos trabajando mucho para mejorar cada vez el podcast, por lo que cualquier sugerencia es completamente aceptada. Y pues nada, bienvenidos a la segunda temporada del habitual. Muchas gracias por haberme dejado acompañarte en esta tarde. Yo soy Hanshi y recuerden que el habitual está en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Los links están en Twitter, @el_habitual. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ya casi es viernes. Y ya saben, ¿un habitual o queso?